Ok, entonces vamos a comenzar. Gracias por asistir. Entonces, vamos a empezar. Eh, Espero pueda darse bien. Ok. Bien, entonces, bien, nos hemos quedado un poco hablando sobre temas, digamos, entre dos visiones, ¿no? Más o menos la parte racionalista y la parte empirista, ¿no? Habíamos hablado de René Descartes, ¿no? Como la parte más racionalista, ahora el conocimiento pues ya está ahí, entonces es solo eh, de, de tenerlo, ¿no? O partimos de axiomas, ¿no? La matemática es lo más claro, ¿verdad? O sea, partimos de diferentes axiomas, de diferentes teoremas, y a partir de eso pues podemos construir el conocimiento. Ahora, el empirismo pues es un poco complicado, es más, para mí es más de lo que hacemos en química, en física y en biología, donde pues tenemos, digamos, una mente abierta, ¿sí? Y tenemos diferentes fenómenos, ¿no? Los fenómenos pues los observamos, los intentamos explicar, ¿sí? Y en base a eso generamos conocimiento. Pero bueno, vamos entonces a hablar un poco de esto, ¿verdad? Son dos formas. Sí, aquí les pongo esto, es más que nada porque yo pienso así, ¿verdad? Digamos el fracaso de las cosas a priori o las cosas que se supone que ya existen, ¿sí? Y realmente lo que creo que ha ganado un poco en química, en física y en biología es la parte contraria, ¿verdad? La parte empírica, la parte donde yo experimento, yo observo, yo siento, me emociono, ¿sí? Y entonces genero conocimiento. Bien, otra cosa, bueno, no sé si ya entraron a Moodle, ya está el examen, ¿verdad? Creo que tienen suficiente tiempo, espero yo, ¿verdad? Se entregarían la otra semana ambos parciales, ¿sí? Y ya con eso pues ya nos pondríamos un poquito más al día, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tal. Tenemos, creo que es Mayra quien vino. Sí. Ok, entonces pues ya saben, entonces están ya los parciales subidos y espero que pues cualquier duda pues me avisen, ¿verdad? Cualquier cosa que podamos ver. Pero vamos a ver cómo piensan o cómo ven estos problemas, ¿sí? Y vamos un poco a pues la ciencia, ¿sí? Al igual que la matemática, esto tal vez es muy similar, ¿sí? En ambos paradigmas, ¿no? Tanto el racionalista como el empirista, sí, nosotros aspiramos a dar leyes, ¿no? Un sistema de leyes, ¿sí? Un sistema de teorías, un sistema donde existan axiomas, donde exista más fundamento, ¿no? Para las cosas, ¿sí? Y si lo podemos colocar como una ley general, ¿verdad? Ley de la conservación de la materia, ley de la gravedad, ley de tal, entonces pues nos está funcionando. Bien, una crítica que hay al actual modo de hacer ciencia, sí, es, digamos, que hay muchos datos, pues al final ustedes saben, sí, que que se logran publicar cerca de, no sé si una cosa así grosera, de 1000 a 2000 artículos diarios, una cosa grosera así. Estoy exagerando, ¿no? Pero sí es bastante, ¿no? Sí, sí es mucho, ¿sí? Los datos que se generan día con día, ¿sí? En ciencia, ¿sí? Entonces, pues son datos que al final habría que ver si podemos, bueno, primero, qué significan, ¿sí? Tendríamos que ver en qué lugar, ¿sí?
de la pared de la ciencia, digamos, que qué ladrillo es, ¿sí? Y digamos también, pues habría que ver, ¿no? Que algo que dicen muchos filósofos de la ciencia, es que se generan muchos datos, pero no hay sustento, no hay leyes, no hay nuevos paradigmas, ¿sí? Podría ser, ¿verdad? Podría ser interesante, ¿no? Y bueno, lo primero pues sería un poco conocer los conocimientos a priori, ¿sí? Digamos, hay verdades a priori, ¿no? Conceptos que ya se traen, ¿sí? Y en base a eso, pues tú podrías construir o llegar a conclusiones, ¿sí? Que son novedosas, ¿sí? Que siguen siendo conocimiento. Entonces el conocimiento es innato, ya está ahí, porque ya existen las leyes, ya existen los conceptos, entonces tú solo tendrías que empezar a reflexionar sobre esos conceptos y empezar a generar nuevas teorías. ¿Sí? Eso es lo que piensa René Descartes, ¿no? Y su famoso, ¿qué? Su muy bonita frase, ¿no? Pienso, entonces soy, ¿no? Pienso, entonces existo, ¿no? Porque, pues, lógico, ¿no? O sea, si ya está el conocimiento, pues entonces es solo de pensar, ¿no? Es solo de reflexionar para hacer ciencia, ¿sí? Pero, pues, bueno, habría que ver, habría que ponerlo a prueba, ¿no? Pero lógico, para la matemática es muy bueno y esto es correcto, ¿sí? Porque al final en matemática yo no tengo que experimentar el final, ¿sí? Sino solo ver a partir de los axiomas, empezar a construir más cosas, ¿verdad? Si nace, ya saben, así nace pues la multiplicación, qué sé yo, ¿no? La multiplicación nace de querer sumar un montón de cosas, ¿no? De querer sumar 5 veces 5, ¿sí? Entonces es más fácil multiplicar, ¿no? Y después, pues si multiplicamos varias veces están las exponenciales, ¿no? Y si todavía quieren más, están las sumatorias, ¿no? Entonces, o las transformadas, ¿no? Entonces, eso es más o menos por ahí lo que este cuate pensaba. Sí, digamos aquí, no te obsesiones con la idea que aprendiste de lo que es un triángulo, ¿no? Porque, pues, el triángulo hay muchos que lo conocieron observándolo, ¿no? ¿Qué es un triángulo? Bueno, esta cosa que tiene tres lados, ¿no? Y ya está, y los niños lo entienden, lo dibujan, ¿sí? Pero no necesitas saber su forma, con que alguien te diga, ¿sí? Un concepto, qué sé yo, el concepto ¿cuál es el área de un triángulo, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Pueden ponerlo en el chat si quieren. ¿Se acuerdan el concepto del triángulo? ¿Cuánto es el área de un triángulo? Voy a poner en el chat solo para recordar. Es un medio, ¿verdad? Porque es un medio, ¿sí? Sobre todo un triángulo isósceles, digamos, que es el más fácil. Sí es un medio porque si lo ves como un cuadrado, ¿no? ¿Es un medio de qué? ¿Se recuerdan? ¿De la base por la altura será? ¿Sí? Entonces, con que ustedes den ese concepto, ¿sí? De un medio, ¿sí? Por la base, por la altura, digamos, ustedes podrían ya con eso sacar la idea de que es un triángulo, no necesitarían observarlo, ¿sí? Ya solo con ese conocimiento, pues yo lo podría sacar, ¿no? Que es más o menos como trabaja la computadora también, ¿no? O sea, la inteligencia artificial, pues le pides en Python que te grafique un medio por tal cuadrado que tenga esa área y pues debería llegar a la conclusión que es un triángulo, ¿no? Y bueno, y en contraposición está la idea de John Locke, quizás el mayor empirista que hay, aunque vimos un poco en clase que fue Bacon el que da como
como la idea, ¿sí? De la experiencia, ¿no? Y de la idea de cómo tendría que ser este conocimiento, ¿sí? Y bueno, él dice que todo es a posteriori, o sea, habría que ver, ¿no? Ahora, pues actualmente, pues hay gente que dice, bueno, hay algunas cosas que son innatas o que el conocimiento puede ser innato en algunas cosas, el lenguaje podría ser algo muy, muy particular, ¿sí? Que es un psicólogo realmente, Noam Chomsky, ¿sí? Que habla un poco, bueno, hay cosas a priori, por ejemplo, el lenguaje, otras cosas, pues, podría ser, ¿verdad? Pero este cuate decía, y yo estoy más en esa línea, ¿verdad? Todo el conocimiento es a posteriori, todo el conocimiento viene de la experiencia, todo el conocimiento viene de algo que yo experimenté, ¿sí? Si yo no lo experimento, entonces no logro conocerlo, ¿sí? Y eso es lo que yo pienso también, un poco. Pero, pues, no porque yo piense así, ustedes tienen que pensar así. O sea, si en el examen por otra cosa, siempre que esté bien argumentado y siempre que esté bonito, pues está bien, ¿sí? Pero también puede ser un híbrido, ¿verdad? Un híbrido pues podría ser también interesante. Bien, pues aquí está más o menos, todos los triángulos tienen tres lados, pues sí. Entonces, digamos 2 más 2 igual a 4 es una verdad, entonces cosas así. Entonces, a posteriori, pues, digamos, yo quisiera resolver a la pregunta, ¿hay una mesa en donde ustedes están? Pues tendría yo que ver, ¿no? Tenemos que mirar alrededor y ver, sí, hay una mesa, ¿no? Estoy usando zapatos ahorita, pues ustedes tendrían que, pues no necesitaría mucho la razón, ¿no? Solo con sentir, ¿sí? En sus pies, ¿sí? Que tienen zapatos, pues debería ser suficiente, o solo con verlos, ¿sí? Solo con la experiencia de observar, ¿sí? De bajar la mirada un poco y observar si los tienen, pues sería suficiente, ¿sí? Y aquí viene un poco del racionalismo idealizado, digamos, ¿sí? Entonces, donde al final todo, pues como ya saben, se minimiza mucho las ciencias naturales basadas en la observación, ¿no? Porque pues proviene de ustedes, ¿no? O sea, ustedes interpretan también, es una buena crítica también. Yo interpreto lo que estoy observando, ¿no? Yo no es algo, digamos, no es una ecuación o no soy un robot, ¿verdad? Que esto más esto da esto, ¿no? Sino interpreto, sino una interpretación de lo que está pasando en el laboratorio, ¿no? Que es lo que pues es en química, ¿no? Entonces el conocimiento es innato, o al menos es intuitivo si uno lo ve desde las leyes. Bien, entonces, los empiristas niegan que las verdades sean a priori. Yo creo que no están así, ¿verdad? Hay algo que sí es súper a priori, que es la matemática, ¿sí? Y digamos, al final, pues, la observación, ¿sí? Es sensorial, ustedes observan, ustedes experimentan, ustedes mezclan, ¿sí? Y en base a esa experiencia que ustedes tienen en el laboratorio, pues crean conocimiento. Bien, entonces, pues más o menos aquí sería más de lo mismo, digamos. Entonces, pues esto ya es más lo que creemos, ¿no? En química, aunque pues si no creen esto, pues tampoco pasa nada. ¿Sí? A ver qué opinan en el parcial. Sí, digamos, si ustedes dicen, bueno, es dulce, pues pueden pensar en varias cosas dulces, ¿verdad? Porque ya sintieron el sabor dulce, no necesitan una matemática para entender púrpura, porque ustedes ya conocen el púrpura, ¿no? No lo tienen que ver a nivel de longitud de onda, no tienen que decir, púrpura, 466, ¿no? De longitud de onda, por ejemplo, ¿sí? En el espectro visible. Sí, más ovalado y ustedes dicen, bueno, ciruela, ¿no? Que yo podría pensar en otra cosa, podría pensar en dulcito de tamarindo, ¿no? De las ferias, podría pensar en... ¿Qué otra cosa es púrpura, dulce y ovalada? ¿Ustedes se os ocurre aparte de una ciruela o no sé si pensaban en eso?
Vamos a hacer ese ejercicio, lo pueden escribir en el chat. Sí, yo ya pensé en la bolita de tamarindo. No se les ocurre alguna otra cosa, no sé. Podría ser unas uvas, muy bien, gracias Hugo. Uvas podría ser. También, pues si uno tuvo la experiencia de dulces, ¿verdad? Sí, muy bien, gracias. Pues más o menos es eso. Si ustedes les dan varias cosas, ustedes van a pensar en algo, ¿no? Porque ya tuvieron la experiencia, ¿no? La experiencia del sabor dulce, la experiencia del color, la experiencia de lo ovalado, de cómo es algo oval. Sí, ustedes ya lo observaron, ¿no? Precisamente tienen que darle a ustedes una ecuación de un óvalo, ¿no? Sí, entonces, pues es bastante interesante. Entonces, más o menos, pues aquí viene un poco el realismo, ¿no? De Aristóteles, sí, que también era un poco empirista, digamos, a cierto punto. Muchos creen que él es el padre real del empirismo, ¿verdad? Por eso en alguna diapositiva más atrás estaba Aristóteles, ¿sí? Versus Descartes. También, pues hay gente que dice que Platón es precisamente el padre, ¿no? De cuestiones más idealistas, pero no precisamente. Pero bueno, entonces aquí pues más o menos representamos la realidad, ¿verdad? Digamos, si uno lo ve desde, qué sé yo, planos cristalográficos, ¿no? ¿Podrá uno pensar en celulosa? Pues quizás sí. Y bueno, aquí vendría un empirismo un poco radical que después vamos a ver un poco de Hume, que prácticamente es una crítica a la ciencia que realmente es bastante interesante desde el empirismo, ¿no? Y pues es muy, muy interesante. Sí, este cuate, ¿no? Hume, ¿sí? Digamos, al final Hume pues es súper radical, ¿no? Dice que todo lo que sabemos es a través de impresiones, ¿sí? Eh, digamos, nunca sabemos cosas fuera de nosotros directamente, ¿verdad? O sea, todo está fuera, ¿sí? Quizás nuestras ideas son causadas por las experiencias, ¿verdad? Que hay que ver, ¿no? Por eso está la grafiquita ahí. Vaya que se tengo, iré a servirme un vaso con agua. Entonces ahí pues alguien se está preguntando, sed, agua. Y la pregunta es, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, también nosotros, ¿verdad? ¿Por qué relacionamos la sed con el agua? Sería la pregunta, ¿no? Más o menos válida. No sé si alguien quisiera contestar en el chat, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que a la hora de tener sed hay que pensar en agua? ¿No? ¿Nadie? Bien, la idea es que Hume lo que dice es que prácticamente nuestras experiencias son las que forman ideas, ¿sí? Tanto es que las ideas, pues ni siquiera son a priori, ¿no? Ninguna idea es a priori prácticamente, ¿sí? Yo asocio el agua con la sed porque en algún momento de mi existencia, ¿sí? Yo tuve sed y la sacié con agua, ¿sí? Entonces, por eso es que yo, pues, más o menos puedo pensar cuando tengo sed, pienso en agua, ¿verdad? Pienso, bueno, voy a tomar un vaso de agua, voy a tomar mi botellita de Coca-Cola, pero nadie piensa que podría quitarle la sed de repente. Voy a, no sé, voy a comer algo, ¿no? Voy a comer arroz, por ejemplo, y de repente les quita la sed, ¿no? Entonces, porque han tenido una experiencia previa, ¿no? Donde, pues, precisamente eh, lograron ustedes saciar su sed a partir de agua. Entonces, esa es una idea causada, según Hume, ¿sí? Y para Hume no existe nada eh, que yo no pueda lograr sin la experiencia, prácticamente. Sí, esto es lo que él dice, ¿no? O sea, nunca podemos responder a esas preguntas metafísicas, son irrespondibles porque pues no hay formas sensoriales, ¿no? Para medir, qué sé yo, niveles de conciencia totalmente
metafísica, no entiéndase el problema de Dios. ¿Existe Dios? Pues para Hume esa pregunta no se puede resolver porque yo no puedo, desde lo material, desde este universo 3D, digamos, o 4D o lo que sea, o yo ser de 3 dimensiones, no podría tener la experiencia de conocer un ser de 4, un ser de 5, un ser de 6, ¿sí? Y entonces no podría responder a esa pregunta, por ejemplo, ¿no? Es interesante, o sea, valga la redundancia, como era ateo, ¿no? ¿Sí? Entonces, digamos, sí tenía esa idea. Bien. Ahora, pues un poco más de la observación, ¿verdad? La observación es sumamente importante, ¿verdad? Entonces, por eso, pues vemos un poco esta parte, ¿sí? Digamos, todos los fundamentalistas deben rechazarse, ¿verdad? Porque uno debe estar abierto a prácticamente lo que dice Hume, ¿no? Prácticamente, pues hay que estar abiertos, ¿sí? A, pues que logre cambiar. O sea, estamos hablando que Hume inclusive Hume dudaba inclusive que el sol fuera a salir mañana, por ejemplo, o que el sol fuera a salir todos los días, ¿no? Lo que hablábamos, de vez en cuando pues puede ocurrir, ¿no? Pueden ocurrir lo que les decía la otra vez, que no es eso de ese libro, ¿verdad? Que son los cisnes negros, ¿verdad? Como eventos altamente improbables, sí que podrían ocurrir. Entonces la observación pues obviamente suministra información, nos ayuda a constatar hipótesis, ¿verdad? O sea, la observación es de lo más importante dentro de la investigación. Bien, entonces, vamos a filosofar un poquito más, ¿cierto? Y vamos a ver, no sé si ustedes hablaron un poco de lógica en filosofía de la ciencia, ¿no? En su curso de filosofía de la ciencia. ¿Vieron algo de lógica, silogismo? P entonces Q, por lo tanto P, cosas de esas. ¿Sí o no? Solo dígame sí o no. Para yo saber qué tanto hay que explicar. ¿No? Creo que no. Ok, bueno, entonces hablemos un poco de lógica. Perfecto, gracias José David. Entonces, hablemos un poco de lógica, ¿no? Y pues, digamos que yo puedo inferir cosas, ¿no? O sea, puedo tener, digamos, inferencias, ¿sí? Por lógica matemática, ¿no? Por ejemplo, todos, qué sé yo, si yo tengo una, no sé, una bolsita, ¿qué conocen ustedes? Que yo sepa que conozcan. Por ejemplo, una bolsa de cerecitas. ¿Conocen las cerecitas? Un dulcito rojito de la marca Diana. Sí, es un dulcito rojo, dulce. Ok, José David sí lo conoce. Bien. Entonces, sí, gracias. Gracias, Mayra, qué bueno que lo conoces. Bien, perfecto. Entonces, ok, entonces digamos, todas las cerecitas son rojas, ¿no? Primera premisa, ¿no? Yo compré una bolsa de cerecitas, ¿sí? Por lo tanto, todas las cerecitas de esa bolsa son rojas, ¿no? Por ejemplo, es una inferencia, ¿sí? Y digamos que pueden haber varias formas de tener una inferencia, ¿sí? Así de sacar una conclusión. Sí, usamos mucho la deductiva en, en matemática, ¿sí? La anterior era prácticamente una deductiva. Usamos la abductiva en las otras ciencias, por ejemplo, en química, en física y en biología, y tomamos sobre todo la inducción, ¿sí? O el método inductivo, ¿sí? En la parte de la química y de las ciencias naturales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo, por ejemplo, nuevamente las cerecitas, ¿verdad? Que tal vez es lo más fácil.
digamos que tengo un frasco con cerecitas y pues de repente hay algunas cerecitas moradas porque pues quizás habían cerecitas moradas, existen de vez en cuando. Y digamos que pues hay uno que yo conozco y hay otro que no conozco, ¿sí? Bien, entonces vamos a imaginar este razonamiento, ¿no? Imagina que tienes un frasco lleno de cerecitas, ¿sí? Bolas rojas y negras, ¿verdad? O sea, busquen cerecitas moradas, deben haber, ¿sí? De repente hay dulcitos morados, ¿sí? De esos tipos cerecita, ¿sí? Para cualquier bola puede tener una de las tres características. J es que está en el frasco, ¿sí? Está en un universo, ¿verdad? Eso lo llamamos universo de la muestra, tamaño de la muestra, ¿sí? Y digamos que parte de, si yo agarro una muestra aleatoria, la voy a llamar S. Y R va a ser rojo, ¿sí? Solo con eso lo necesito, solo con eso es suficiente. Bien, entonces un argumento deductivo es si yo conozco todo, ¿verdad? Como las cerecitas, ¿verdad? Yo sé que todas las cerecitas son rojas, ¿sí? Fui a comprar a la tienda un- una bolsita de cerecitas, por lo tanto, que yo esperaría que dentro de esa bolsita todas las cerecitas sean rojas, ¿sí? Entonces, eso es un método deductivo, ¿sí? Es un argumento deductivo, ¿sí? Cuando, digamos, yo parto de una premisa verdadera. Es decir, todas las cerecitas son rojas porque no he visto ninguna de otro color. Después, pues ya Popper, pues vendrá con eso y ya será más fácil dar un poco con esto, ¿no? Entonces, digamos, las premisas no pueden ser todas verdaderas mientras la conclusión sea falsa. Entonces, si la conclusión es falsa, al menos una de las premisas debe ser falsa, ¿sí? Que sería esta, ¿no? P, entonces Q. Si es P, entonces es Q. Así de sencillo, ¿sí? Si, si la cerecita era roja y yo la saqué del frasco, ¿sí? Saqué una cerecita roja o me encontré una cerecita roja, ¿sí? Entonces era del frasco, por ejemplo, una de tantas formas de ver un argumento deductivo, ¿sí? Porque yo conozco todo el universo, ¿sí? Entonces, todo en el frasco es rojo, ¿verdad? Todas, digamos que compré una de cerecita, entonces todas son rojas. Entonces, todos los J son R, ¿verdad? Las bolitas que están en el frasco son rojas. Entonces, todas las muestras o todas sí, si yo meto un puño, sí, y lo saco, todas tienen que ser rojas, porque ni modo, no hay para dónde, ¿sí? Si yo lo vuelvo a sacar, todas tienen que ser rojas, porque yo ya conozco el universo, ¿verdad? Estoy sacando de una premisa totalmente válida y es que todo en el frasco es rojo, ¿sí? Ahora bien, un método abductivo es un método que a veces usamos en ciencia, no es del todo aceptado, pero puede ser interesante, ¿verdad? Un argumento abductivo es cuando pues yo tengo una premisa, ¿verdad? Y que yo digo, bueno, es la mejor explicación posible. Sí, por ejemplo, yo saco esa muestra aleatoria J del frasco. Yo no puedo ver el frasco, ahora no puedo ver lo que hay adentro. Sacó todas son rojas. Ok, la meto otra en la mano, todas son rojas. Ok, entonces, ¿qué significa? Como es muy grande, digamos, y yo no quiero volverla a meter, ¿qué puedo inferir? Bueno, todas las, todas las bolas del frasco son rojas, ¿sí? Porque digamos que es la mejor explicación posible o plausible, ¿sí? Sí, entonces aquí está, todos los J son R, ¿sí? Todas las S son R, ¿sí? Por lo tanto, todas las S son de J, ¿sí? ¿Sí se nota? Es decir, yo sé que yo tengo un gran frasco ahí de cerecitas. Y digamos que afuera me encontré puñitos de cerecitas, porque pues alguien tal vez agarró. Pues ahí puedo inferir varias cosas, ¿no? O digamos, o más fácil, digamos, yo tengo mi frascote de cerecitas, ¿no? Y barrí, por ejemplo,
¿sí? Y encontré una cerecita roja. ¿Puedo decir que la cerecita es del frasco? Pues es lo más seguro, ¿verdad? Porque es la única cerecita que ha entrado en mi cuarto, por ejemplo. ¿Sí? Sí lo ven, pero no necesariamente yo vi, ¿sí? Que ese salió del frasco. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario hasta ahora? ¿No? Pura lógica matemática, como lo que ustedes vieron en filosofía de la ciencia. Bien, entonces los argumentos inductivos son los que tenían más problemas para Hume, ¿sí? Y era el que mayormente criticaba esto, ¿sí? Los argumentos inductivos son los que a veces usamos o creemos que estamos usando. Después Popper pues va a decir, no, realmente no es un método inductivo, pero vamos a ver un poco el problema, ¿sí? De la inducción, ¿sí? Y es este principalmente lo que Hume hablaba. ¿Sí? Yo al final, digamos, si ustedes hacen su tesis o hacen una tesis agarrando un río, por ejemplo, ¿sí? Que es lo más interesante que hacemos de un método inductivo, ¿sí? O de un lago, que tal vez sería más fácil. Entonces ustedes sacan una muestra del lago, la llevan al laboratorio, pero ustedes tienen la certeza, ¿sí? Que todo el lago tiene exactamente los mismos parámetros, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí me da a entender? ¿Sí? Yo tomo una muestra de agua, ¿sí? O del grifo, donde ustedes quieran, ¿sí? Yo la llevo al laboratorio, aplico parámetros físico-químicos y yo asumo que toda el agua es de ese tipo. ¿Es eso lo que hacemos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Antes de seguir. No, también tenemos las muestras, ¿no? Ustedes algunos que están llevando productos naturales, saben que también, bueno, fueron a la ecoparcela, ¿sí? Y agarraron una muestra. No agarraron todo lo que está en la ecoparcela, sino agarraron unos cuantos gramos de muestra, ¿sí? Y ustedes esperan que todas esas muestras o esa muestra que ustedes tomaron, que son tantos gramos, sean iguales a todas las toneladas que quedaron en la ecoparcela. ¿Sí me doy a entender? Sí, la muestra debe ser representativa, claro, pero la crítica va a, yo puedo tomar una muestra, porque tenemos pues nuestra estadística, ¿no? N igual a 200 funciona para una muestra de 800,000 individuos, ¿verdad? No necesito sacar 800,000 individuos para conocer la muestra, ¿sí? Para conocer el universo, ¿verdad? Yo necesito solo 200, ¿verdad? Con eso ya tengo una muestra representativa. Digamos, ¿qué es lo que dice acá, no? Pues yo hablando de aguas, hablando de productos naturales, pero también las encuestas de opinión o las encuestas políticas o tantas encuestas sí tratan de ser eso, ¿no? Digamos, si yo quiero medir una población de la ciudad de Guatemala de, según el último censo, 900,000 habitantes, ¿sí? Yo, según la formulita, ¿sí? Yo tendría que tener aproximadamente 390, 400, ¿sí? Para tener una muestra representativa de esos 900,000, ¿sí? Ok, ¿será la realidad eso? ¿Será que estaré midiendo yo la realidad propiamente? O una idea, ¿verdad? A eso va, ¿no? O sea, estoy haciendo una inducción, no estoy haciendo una inferencia a partir de pocas muestras, ¿sí? Que es precisamente la crítica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, es lo que yo les decía, ¿no? O sea,
digamos, si yo tengo nuevamente mi frasquito, ¿sí? Entonces, digamos, yo saqué S de J, ¿verdad? Saqué 3 muestras, por así decirlo, ¿sí? Todas son rojas, ok. Puedo decir que todo el universo, todas son cerecitas, con que ha sacado 3 muestras, por ejemplo, 3 puñitos, y las 3 veces me salieron rojas, pues todo el frasco es rojo. ¿Sí lo ven? ¿Será bueno un buen reflejo de la realidad? Pues lo cierto es que no lo sé. O sea, sí, o sea, nosotros podemos decir y podemos prácticamente pues cuadrarlo, pero no sabemos con toda exactitud. Y bueno, y eso es lo que decía Hume, ¿no? Al final, la gran crítica a la ciencia de su tiempo, ¿no? Él no imaginaba cómo nosotros de un poco de muestra podemos decir que absolutamente todo lo que nosotros tenemos es una expresión de la realidad, ¿sí? Y más o menos eso es lo que nos dice Hume, ¿no? Entonces, digamos, pues aquí nos habla un poco de impresiones e ideas, ¿verdad? Porque entonces yo no podría tener la idea de toda la realidad, ¿sí? Lo que él dice, las personas que son ciegas no tienen idea de los sonidos, perdón, de los colores. ¿Qué es el color azul? Pues a saber, ¿verdad? Porque nunca lo ha visto, puede ser cierto. Una persona sorda no tiene idea de cómo suena el vocablo A, ¿sí? Porque pues nunca lo ha escuchado, ¿sí? Entonces, Hume por eso, antes de pasar al programa de inducción, nos lanza un desafío, ¿sí? Dice, ¿puede existir algo que ustedes puedan decir, se puede llegar a partir de, no necesitamos la expresión sensorial para llegar a esa idea? La idea de unidad, por ejemplo, la tenemos gracias a que vimos una sola unidad de un desarmador o una sola unidad de lenteja o qué sé yo, ¿sí? Entonces Hume dice que no, prácticamente pues ya medio se supusnen, ¿no? Dice que no, ¿verdad? Dice Hume, yo le pongo infamemente, Hume luego produce un contraejemplo, digamos, el tono azul, ¿sí? Por ejemplo, aquí él dice que tú podrías encontrar, ¿sí? El tono azul que falta. ¿Podrían encontrar el tono azul que falta o se lo pueden imaginar? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes en el chat? Ahí con signo de interrogación falta un signo, azul, ¿no? O un azul, un tono. ¿Ustedes podrían inferir cuál es? Pues digamos que más o menos sí, muy bien, gracias Mayra. O sea, podríamos decir que está entre este azul y este azul. O sea, yo podría imaginarme algo, quizás, ¿no? Pero también mm, es verdad que, pues, no precisamente, pues, es tan fácil, ¿no? Ahora, digamos, Hume cree que cuando veas la secuencia, sí, y los tonos convirgiéndose, sí, podrás hacerte una idea, pero la idea, digamos, no la puedes imprimir, no la puedes dibujar, ¿sí? La puedes tener, y es una idea, según él, nacida de que ustedes ya tienen la experiencia de ver el color azul, entonces es como diciendo siempre los engañé, siempre no es posible, pero eso es lo que dice Hume ahí. Si ustedes tienen la idea que pueden sacar una idea preconcebida a partir
de algo que no sea experiencia, pues está bien, no pasa nada. Entonces Hume al final pues divide el conocimiento humano en dos, ¿sí? Verdades lógicas, o sea, ideas que yo tuve porque relacioné experiencias, ¿verdad? O digamos, sobre todo experiencias, ¿sí? Y el conocimiento lógico matemático, ¿no? ¿Sí? Y digamos que sería una contradicción negar que realmente no existe la matemática, que es lo que él dice, solo que viene de ideas previas. Bien, pues verdad lógica, ¿verdad? Que sería lo que él habla, ¿no? Una verdad lógica es algo que ni siquiera puedes imaginar que es falso, ¿no? Como la idea de uno más uno es igual a 2, ¿sí? Imaginar en el caso en el que tenga 2 gatos a la izquierda y 10 gatos a la derecha y digamos que alguien podría decir, bueno, ¿de qué lado hay más gatos, verdad? Entonces, pues solo con la idea que te dijeran 2 gatos a la izquierda y 10 gatos a la derecha, tú ya sabes que hay menos gatos a la izquierda que a la derecha. ¿Sí? Ajá, sí, por favor. Sí, buenas tardes, Rick. Sí, decime, José David. Solo tengo una duda. Es que si Hume sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, Ujú. creo que esto significa que no podemos formar ideas sin haber percibido antes elementos básicos. Según él, sí. Ujú, Entonces con el ejemplo del tono azul faltante, no ujú. existe una contradicción, ya que, digamos, Hume argumenta que la mente solo puede formar ideas basadas Experiencia, sí. en percepciones previas, Ajá. o sea, en experiencias, pero su ejemplo sugiere que podemos generar conceptos sin experiencia directa, porque estamos asumiendo el color, o sea, ya imaginando. Sí, buen punto. Creo que te estoy entendiendo. Pero bueno, igual, lo que yo entiendo, ¿verdad? De este ejemplo es que, digamos, vos ya tuviste que tener la experiencia del color azul y al ver los dos colores azules, podés imaginar a priori, digamos, una tonalidad en medio, ¿sí? Pero realmente no lo hubieras logrado sin la experiencia de haber conocido el color azul y que existen diferentes tonos. Pero entiendo tu contrasentido, pero es lo que él, entiendo yo que él está tratando de dejar en firme, ¿verdad? Que no existe para él ninguna idea que venga si no es de la experiencia, si querés, sí, sensorial, si querés, experiencia factual, ¿sí? De los hechos. No sé si con eso contesté tu pregunta, o mazo. Sí. Ok, gracias. Ok, igual podemos seguir platicando, porque Hume es muy interesante. Hume realmente es de los, creo que alguien alguna vez en alguna universidad o en algún artículo hicieron como el top 10 de los científicos, de los filósofos, ¿no? O no, perdón, el top 10 de las personas o de los filósofos que más han influido en la, ¿qué sería? En la cultura occidental o en las ideas occidentales. Y creo que Hume era como el cuarto, era una cosa así bestial, ¿no? Era una cosa sumamente impresionante, no era de los que más, y está en el top 5 inclusive, ¿sí? De los que más han influido, ¿sí? En lo que nosotros pensamos, ¿no? Y que prácticamente la experiencia y la experimentación, pues es lo que nos ha hecho, pues ganar en ciencia, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces aquí estamos en las cuestiones de hecho, ¿verdad? Que son cosas que, digamos, son cosas que ustedes pueden experimentar, ¿sí? Como por ejemplo, testimonio inmediato, ahora esto está caliente, esto está frío, esto está salado, esto está dulce, ¿sí? Y conocimiento inferido de tal testimonio, ¿verdad? Está salado porque le eché un poco más de sal, está dulce porque le eché un poquito más de azúcar, ¿no? Entonces es conocimiento, ¿no? ¿Sí? Y bueno,
Desde aquí, cuestiones de hecho, ahora que son esas experiencias que nos llevan conocimiento, digamos que son iguales a hechos no observados. Entonces, digamos, sabemos que hay gente ahora viviendo en Sri Lanka, pues sí, aunque no podemos verlos, ¿sí? Sabemos que el sol saldrá mañana, pues quizás sí, ¿verdad? Sabemos que el sol va a salir mañana. Pero Hume dudaba totalmente de todo, ¿no? O sea, si él no había ido a Sri Lanka a ver que habían personas, él dudaba de ese conocimiento. Si él no veía que el sol iba a nacer mañana, pues dudaba, digamos, de ese conocimiento, ¿sí? Etcétera. Bien, y ahora sí el problema un poco de la inducción, ¿no? Que, como les decía, o sea, uno no puede o no debería, digamos, de una muestra pequeña de 300 personas, ¿sí? 390, que con esa muestra yo pueda creer o pensar que es la fotografía de 9500, ¿verdad? Que sería más o menos los habitantes de Ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que con una encuesta de opinión para alcalde que yo le haga a 300 personas, ¿sí? Yo no crea que por esas 300 personas que dijeron que el 60% iban a votar por tal candidato, sea como que la muestra, ¿no? ¿Sí? Podría, pero digamos que pues es un problema, ¿no? Entonces, digamos que está claro, ¿verdad? Que una pequeña muestra, pues no necesariamente podría dar la fotografía completa. Y ese es un poco el problema de la inducción, ¿sí? Es decir, bueno, es posible imaginar que no hay gente en Australia o que el sol no saldrá mañana. Pues sí es posible, ¿verdad? Pero también es algo que sacamos por inducción. Hay gente aquí en Guatemala, es un país, ¿verdad? Por lo tanto, pues hay gente aquí y Australia es un país también. Lo lógico es que haya gente allá, ¿no? Sí, entonces son, como ven, son inferencias inductivas, ¿sí? Entonces, lo ideal para Hume hubiera sido justificarlo deductivamente, saber qué era lo que todos esos 950,000 personas piensan, ¿sí? Pero es imposible, ¿verdad? Si no, no podríamos trabajar, si no, no podríamos, eh, o sea, no podrían ustedes, no se acabarían el lago, ¿no? O sea, no podrían ustedes medir todos los parámetros físico-químicos de todo el lago, ¿no? O sea, no, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que con una muestra que tomemos puede ser representativa de todo el lago o todo el cuerpo de agua. Bien, entonces, digamos, no hay contradicción en suponer que el sol ha salido todos los días, según nuestra experiencia pasada, pero el sol no saldrá mañana, ¿no? Digamos, esto pues es deductivo, ¿verdad? Siempre ha sido así, por lo tanto, mañana no tiene por qué ser diferente, ¿sí? Pero para, digamos, Hume no era tan fácil, ¿sí? Porque nada me puede garantizar que eventos pasados puedan justificar el futuro, ¿sí? Y entonces Hume lo que habla es más o menos de causa y efecto, entonces él sí habla un poco que la experiencia pasada nos da ideas, equivocadas o no, pero ideas de el futuro, ¿no? O de lo que queremos medir al final. Digamos que yo siempre, todos los artículos científicos miden estos parámetros físico-químicos para cuerpo de agua, entonces pues yo lo voy a hacer aquí y no tengo por qué yo pensar que esa experiencia de otros no me vaya a funcionar a mí, ¿sí? Entonces es lo que más o menos dice Hume, que no está del todo correcto, pero pues digamos, para él no está del todo satisfecho,
Pero digamos, él lo que habla es de las ideas, ¿no? Nuevamente, de lo de la sed y el agua. ¿Cómo es de que yo, pues teniendo sed, pienso en agua? ¿Sí? Si no, en principio no tienen relación, ¿verdad? La sed es un sentimiento, es una sensación, porque yo la asocio al agua, ¿sí? Bien, entonces digamos aquí habla un poco de eso. Cada vez que se nos pregunta por qué crees esto, sí, es porque pues siempre ha sido así, ¿no? Prácticamente es lo que Hume critica un poco, ¿verdad? Y que él lo agarra o lo toma como para decir, bueno, sí, porque la experiencia pasada te da ideas de lo que sería el futuro, ¿no? Es lo que dice acá, ¿verdad? ¿Por qué crees que hay una persona en esta habitación oscura? ¿Sí? Bueno, pues porque escuché una voz humana, por ejemplo, ¿sí? Si estoy perdido en algún lado y escuché alguna voz y sé que es humana, entonces, bueno, sé que hay alguna persona por ahí, ¿no? No es un espanto o algo así, ¿sí? Eh, digamos acá, bueno, lo que también habla un poco Hume es que sin esa experiencia nosotros no podríamos eh, hacer, hacer inducción, ¿no? Porque cómo nosotros podríamos llegar a esas ideas si no hubiéramos tenido la experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como yo sé que la bola de billar, pues cuando la golpeo va hacia adelante, ¿sí? Digamos, lo que habla acá un poco es de, por ejemplo, cuando, ¿dónde estoy? Ah, sí. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿verdad? Nuevamente, si es que existieron, no sabemos, ¿verdad? Pero digamos los primeros humanos, ¿verdad? Si, cómo ellos supieron, ¿sí? Si tenían sed, cómo sabían ellos que el agua iba a saciar esa sed, ¿sí? ¿Cómo sabían que se iban, si ellos metían la cabeza, sí, se iban a ahogar? Bueno, pues tuvo que pasar algo, ¿sí? Tuvieron que tomar el agua de repente, ver que saciaba su sed y, ok, asociaban la idea, ¿sí? Cómo saben que una piedra es magnética, etcétera, ¿no? O sea, al final, pues es de la primera experiencia. Entonces, por ejemplo, Adán y Eva, pues, o el primer ser humano, si hubiera visto una mesa de billar y, digamos, hubiera tenido una bola y la hubieran golpeado con un taco, en teoría no tendría cómo saber qué iba a pasar, si se iba a destruir la bola, si se iba a convertir en el pato Donald, como dice ahí, o si iba a levitar, o sea, no sabían nada, ¿verdad? Entonces todo eso al final, pues se fue construyendo con experiencia, ¿sí? Y es aquí, ¿no? Inferir el futuro del pasado, ¿no? Que era lo que Hume no le gustaba, pero lo veía como experiencias pasadas, que como siempre han pasado, entonces, pues, sencillamente, pues así son, ¿no? Que es más o menos como él veía la ciencia, ¿no? Siempre el cloruro ha precipitado el ion plata. ¿Por qué no lo iba a hacer mañana? ¿Por qué no lo iba a hacer hoy en la tarde que lo pruebe? ¿Sí? Entonces, es lo mismo de la sed, ¿no? En el pasado el agua siempre ha saciado mi sed. Por lo tanto, es una ley que el agua potable es seguida por la sed o que en el futuro el agua continuará apagando mi sed, ¿verdad? Entonces, ahí lo tienen. Aquí está un poco más el argumento deductivo, ¿verdad? Pero pues no es del todo importante. Bueno, al final Hume pues niega un poco cualquier especie de inferencia inductiva, ¿verdad? Porque pues para él no se justifica, ¿sí? También pues podemos justificar más o menos deductivamente, ¿sí? A partir de experiencias pasadas, pero igual pueden haber cosas donde empieza a fallar el paradigma, ¿verdad? ¿Sí? Y pues digamos hay algunas soluciones, ¿verdad? Que nos plantean otros filósofos. Digamos, Kant, que se metió un poco, sí, a esto, él pues primero pues fue
fue como muy... El primero fue idealista, después fue, digamos, empirista, y de último, pues fue como un mix, ¿no? Fue como de los que empezaron a decir, bueno, hay cosas de la razón y hay cosas de la experiencia, ¿no? Y entonces aquí dice, bueno, le dio el crédito a Hume de haberlo despertado de su sueño dogmático, ¿no? Sí, aquí está, durante buena parte fue racionalista, pero despertó gracias a Hume de su sueño dogmático, ¿no? Entonces, pues dijo, bueno, la razón es importante y lo otro también es importante. Sí, al final lo que dice Kant es que al final, pues hay cosas que por la experiencia llegan a ser como principios, digamos, de la mente, ¿no? Y la mente le da un cierto marco de referencia, si eso es lo que dice, razonable y válido para estos días, ¿no? Digamos, que dice Kant, por ejemplo, yo, en base a que se estrelló un carro, por ejemplo, yo podría sacar alguna inferencia, ¿sí? Pero yo no necesito ir a estrellar un carro para saber que se va a hacer desgracia, ¿sí? Porque, digamos, mi razón me lleva a pensar a principios o marcos de referencia, leyes, ¿sí? Ley de Newton, que yo sé que masa por aceleración, tal, yo sé que se estrella un carro, ¿sí? Una masa acelerada se va a hacer añicos, ¿verdad? Entonces, eso es totalmente racional, ¿sí? Pero viene a partir de una experiencia. Sí, entonces al final la mente estructura la realidad, al final pues se da un marco de referencia que lo podemos llamar ley de la gravitación universal o leyes, ¿no? Fenómenos. ¿Sí? Y bueno, ya con esto, pues más o menos Kant pues habla un poco de espacio-tiempo, ¿verdad? Las leyes de Newton pues son verdaderas, ¿sí? Lo malo es de que empezaron a ir fallando, ¿no? A niveles subatómicos, pero digamos que en época de Kant, digamos, las leyes de Newton pues se van a mantener pues siempre vigentes. ¿Sí? Eso es lo que él decía, ¿sí? El problema fue que llegó un momento en el que ya no fueron vigentes, ¿no? Porque a niveles subatómicos ya Newton no muy funciona, ¿sí? Que era lo que decía acá, ¿no? Ya con eso, ya, digamos, las leyes de Newton pues no fueron del todo verdaderas, ¿no? Y entonces empezó a tronar un poco, ¿verdad? Que ahí es donde viene Kuhn, ¿verdad? Que lo vimos un poco. Ya cuando un paradigma ya no te da resultados, pues hay que cambiar de paradigma, ¿sí? O como diría Karl Popper, ¿verdad? Y este es, digamos, quizás el filósofo de la ciencia más influyente que hay, ¿sí? Si Hume debe estar cerca del top 5, pues este tiene que estar por ahí por el top 3, ¿no? De los que más influyen en el pensamiento actual, ¿sí? Popper inclusive hay una cátedra Karl Popper en la Universidad Francisco Marroquín también, o sea, es tan influyente, ¿verdad? Que inclusive Mara de Economía, Mara pues Prociencia, digamos, pues a este cuate lo tienen súper en un altar, ¿no? Que es Sir Karl Popper, ¿no? Que él dice, Hume tenía razón, tiene razón, no está bien las inferencias inductivas, pero tampoco necesitamos las inferencias inductivas. Necesitamos realmente, digamos, falsificar la hipótesis o falsear una hipótesis. ¿Sí? Eso es lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Sí? Tener ideas falseables, hipótesis que logremos, digamos, al aparecer un cisne negro o al aparecer algo que haga falsa la hipótesis, pues solo la cambiamos, ¿sí? Digamos que la inducción es una fuente de justificación, ¿verdad? Y ahí sería falseabilidad, disculpen, no es falsabilidad, sino es falsabilidad. Sí, por ejemplo, él habla un poco, digamos,
de que cuando usted se encuentra en la hipótesis falsa, entonces es el momento de cambiar de teoría, ¿sí? Muy parecido a lo que decía Kuhn. Sí, por ejemplo, todos los ríos son malolientes, sí. ¿Cuándo va a ser falsa esa premisa? Cuando encuentre el primer zorrillo que no sea maloliente. En ese momento, yo puedo tirar mi teoría y decir, bueno, es falsa, entonces no todos los zorrillos son malolientes. Vamos a derivar por qué este zorrillo no. ¿Sí? Entonces deberíamos adoptar las teorías científicas o las leyes científicas más fuertes, ¿sí? Y por ello tratar de falsificarlas, ¿sí? Por ejemplo, teoría de la conservación de la masa, siempre acontece. La teoría que les dice que el ion cloro pues va a precipitar a la plata, pues siempre acontece. Entonces, yo debo esperar a que el primer ion plata no precipite con un ion cloro y entonces ya podría cambiar. Entonces, las teorías que sobrevivan son las auténticas. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, hay que ver, bueno, estas son fortalezas de teorías, ¿verdad? Solo por poner una cosa, ¿verdad? O sea, digamos, el sol continuará saliendo, es más fuerte que dar un pequeño preámbulo, ¿no? Una fecha, ¿no? Por ejemplo, en el 2012 se decía, bueno, el sol continuará saliendo hasta 21 de diciembre de 2012, ¿no? Que era cuando íbamos a cambiar de era, ¿no? O se cambió de era, no lo sé, ¿verdad? Entonces, digamos, es más difícil falsearla, o digamos, es más fácil, perdón, falsear la primera, porque en el momento que ya el sol ya no salga, entonces ya mi premisa ya es falsa. ¿Sí? Digamos acá, pues aquí, me gusta mucho esto, ¿verdad? Nos hemos gastado millones y millones de dólares en tratar de votar la teoría de la relatividad general de Einstein, pero nunca ha sobrevivido a todas las pruebas, ¿sí? Eso es lo que hace fuerte una teoría, ¿sí? Si intentamos que no sea verdadera, si intentamos probar que no es verdadera y nunca nos sale que no es verdadera, entonces la teoría es bastante fuerte, es así, ¿sí? Y digamos, aquí dice, bueno, lo racional no siempre justifica, ¿verdad? Deberíamos racionalmente preferir teorías más fuertes y teorías que podamos corroborar. También Popper pues hablaba un poco de la idea de Dios. La idea de Dios tampoco se puede falsear, ¿verdad? Porque tampoco se puede lograr. Él hablaba también mucho de una, digamos, yo puedo proponer que una tetera está orbitando el planeta Marte, ¿sí? Y que es tan pequeña que no lo pueden ver los microscopios. Entonces eso sencillamente no es ciencia. Eso sencillamente no es científico, partiendo de lo que decía Popper. Porque yo no lo puedo falsear, yo no puedo mostrar que es falso. ¿Sí? Por lo tanto, es imposible, ¿verdad? Lo mismo que dicen de los negativos, ¿verdad? Yo no puedo demostrar que Dios es falso, pero eso no lo hace verdadero, nuevamente. Una buena crítica a los creyentes, ¿no? O a la fe, ¿sí? Bien. Entonces, digamos, sin embargo, el hecho de que sea racional no significa que esté respaldado por evidencia. Eso es también muy, muy cierto. ¿Sí? Entonces, Popper se centró mucho en el problema de la ciencia y su enfoque filosófico. ¿Sí? Y digamos aquí hablan, ¿verdad? No se trata simplemente de que deberíamos preferir racionalmente. La teoría del veneno para las ratas es mortal para comer, sino que estamos justificados en no comer un veneno para ratas debido a que ha matado a quienes lo comieron, ¿verdad? Es lo que dice él, ¿no? Y digamos, ¿es posible saber hechos no lógicos sobre cosas no observadas? La verdad es que no. Eso es lo cierto, ¿verdad? Podemos teorizar, podemos proponer, ¿verdad? Pero pues a veces no lo podemos demostrar, ¿verdad? Como el gravitrón, como otras cosas, ¿no? Bien, entonces es lo que más o menos tenía para hoy. Son la 1:33. Si quieren, dejémoslo por acá, ¿verdad?
Va a estar, voy a tratar de subir la grabación a YouTube, ¿verdad? Porque aunque no crean, lo está grabando para saber a quiénes participan, ¿verdad?